Por un tema que a veces hablamos, lo mencionamos, re lindo todo, pero como que queda, o sea, no sé si se llega a comprender o cuando lo explicamos, lo hablamos y está ahí, como nos pasa a veces con la fe, ¿no? Que a veces no encontramos las palabras o no son suficientes para explicarlo y está bueno que no lo sea, eh, pero bueno, que nos deja ahí pensando. Em, Vamos a hablar de la salvación, según la fe, ¿no? Según la fe cristiana. Disculpen que estoy tratando de que se me vaya esa barra. Ahí. Bien, cuando hablamos por salvación, ¿de qué hablamos, cristianos? A ver si fueron a catequesis, se respondieron bien las 99 preguntas, los que la tuvieron. ¿Vos querés la respuesta de catecismo o lo que pensamos hoy? Eh, lo que quieran, lo que Bueno, quieran. para poner un poco de color a la cosa del fuego del infierno. Cuando hace frío, está lindo para pensar en el fuego del infierno. Pero bueno, vamos, no sean tímidos. Y no sé, yo pienso que nos vamos a salvar en red y vamos a estar cerca de Dios. Ujú. Salvar. Ah, vieron que era difícil. Cuando éramos chicos, nos decían que si cumplíamos con los mandamientos, era un pasito para salvarnos y poder ganar la vida eterna. Eso nos decían cuando éramos chicos. Ujú. Y de hecho las mujeres tenían un mandamiento menos, se suponía. No se vale. Hoy no se sabe. Claro. Hoy algunas lo tienen. Bueno, ahora diciendo una respuesta un poco más existencial para mí, hoy yo diría, nos salva de elegir caminos equivocados en la vida que nos conducen a la muerte. La salvación sería regalarnos la posibilidad, por el conocimiento y por la fuerza que recibimos de él, de recorrer un camino en nuestra vida acá en la tierra que lleva a la vida eterna. Ujú. Perdón, ahí si recibieron un mensaje, se lo había enviado a Lee. Aviso. Bien. Em, Ujú. Sí, existencial. ¿Alguien más quiere agregar algo de lo que ha escuchado o le parece también a uno, ¿no? Bueno, cuando éramos chicos era llegar al cielo y ahora supongo que será un poco el volver a la fuente, recorrer un camino para volver a la fuente de todo. Ujú. Sí. Bien, está eso de lejanía, cercanía, de premio castigo, ¿no? Para resumirlo, ¿no? O no tanto premio castigo, sino lo que nos espera, ¿no? La esperanza de después. O sea que la salvación puede ser tanto acá como allá, acá y allá, ¿no? Y más allá. Bien. Acá tenemos como una prefiguración del después, y el después yo lo Mm. entiendo
podría decir ya no en cercanía, sino en pertenencia, o sea, ser parte de, volver a estar en Dios, ¿no? Sí. De donde venimos, volvemos. Creo que es un poco esta explicación con la que voy rumiando lo que entiendo salvación, Ujú. por el término mismo, ¿no? Después, bueno, hay otras alternativas que podemos llegar a ver cómo, cuándo, por qué, etcétera, y sabemos que la salvación ya está ganada, para mi punto de vista, por supuesto, y lo que uno va reflexionando y lo que tengo fe, de que ya está ganada por Jesús en la entrega final, en su última gota de sangre entregada por amor por todos nosotros, ¿no? Por amor a todos nosotros. Ujú. Creo que ahí ya está la salvación. Ahora, tenemos esa opción de aceptarla o rechazarla, pero aún así me sigue quedando un espacio de misterio porque creo que en la gran misericordia de Dios que todavía no podemos llegar a comprender, la salvación está ahí, para todos. Encima, esperen que mi señora tose. Bueno, decía que estaba apestada, vino. Leí hace poquito una reflexión que me encantó, cuando en la liturgia se dice que Él se entregó por muchos, en la concepción hebrea, en la concepción semita, el muchos se comprende el todo, ¿no? Así que con eso me encantó poder seguir rumiando en ese tema. Ujú. También quizás haya que pensar que hay un término primero de donde se sale, ¿no? Me salvó no solamente porque me lleva a no sé dónde, sino porque me sacó de, ¿no? Me salvó porque me salvó de una enfermedad. Me salvó, estaba enfermo y me salvó. Me salvó porque de la angustia existencial. No le encontraba sentido a la vida, estaba cayendo, no sé, en las drogas y de golpe apareció, me regaló un sentido a la vida. Me salvó de la muerte o del miedo a la muerte, porque me ofrece ese futuro, como decía ayer, la primera lectura, la promesa de vida. Me conocer una promesa de vida. Es maravilloso, esa expresión me encanta. Entonces, ¿de dónde me saca, no? Porque te salva es porque no estás mal. Si estuvieras bien, te tiene que salvar. Salvarte se supone que estás en una situación que necesitas que alguien te dé una mano para sacarte de algún lugar o para ofrecerte algo de lo que careces y al carecer te hace sufrir porque no lo tenés, ¿no? Entonces hay como una previa, ¿no? Decir, bueno, que incluso puede ser, ¿no? Los ricos que se creen que tienen todo. Por algo el Evangelio, Jesús, los pobres lo buscaban, ¿no? Porque necesitaban salvación. Los ricos autosatisfechos porque tenían plata o porque se creían buenos los fariseos, que no tenían tanta plata, pero no necesitaban salvación, porque en el fondo ellos cumplían y el cumplimiento se ganaba en el cielo con el cumplimiento de la ley, perfectamente. Entonces hay un primer lugar del cual hay que salir para decir, bueno, ¿me salva de qué? No a dónde me lleva solamente con la salvación, sino qué me está pasando a mí, qué me está pasando a mí, que necesito que alguien superior o no me salve de algo. Quizá alguno podría ser, pónganle, salvó mi matrimonio, porque a través de un encuentro matrimonial, matrimonio que venía así a los tumbos, en ese encuentro me encontré no solamente con mi cónyuge, sino con Dios, y ahí salvó el amor, digamos, ¿no? En ese encuentro. Digo, Anita sabe bastante de esto, este encuentro matrimonial que hemos hecho en su momento, ¿no? Y no puede decir que cuántos matrimonios se salvaron ahí, ¿no? Bueno, Vos sabés, Luis, acá que el lo que punto decís me 2. hace acordar un poquito a cuando hablo de la Pascua con mis alumnos. Cuando a veces le pregunto a mis alumnos de la Pascua, alguno que se acuerda, porque vio años anteriores la Pascua judía,
o la Pascua cristiana, ¿no? Que el mismo Jesús celebró con los amigos, etc. Y yo le digo, ¿qué otra Pascua hay? Y es como que quedó ahí en la historia. Y entonces les empiezo a hacer reflexionar acerca de esto que vos más o menos decías vos en otro aspecto, ¿no? Cuando tenemos esa actitud pascual de rescatar a alguien, por ejemplo, de las adicciones, de la soledad, de que le va mal en la escuela a algún compañero, ¿no? O sea, cómo ayudarle a tener su pequeña pascuita, su pequeño paso de una situación adversa a una mejor, ¿no? Ahí me parece que está ejerciéndose lo que la mirada que vos decías de la salvación, ¿no? Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Bien, ahí me llegó un audio de Lili que también habla compara salvación con esto de sanación, ¿no? Como más o menos decía Luis, esto de salvarse una enfermedad, o también sanación espiritual, ¿no? Salvarse de algo. Y bueno, el encuentro terminó acá, ya está todo dicho. No, es perfecto lo que van diciendo, porque más o menos estamos en esta línea. eh, que nos ayuda a profundizar en esto, ¿no? De la salvación, de bueno, sí, Jesús salvó, pero para ir profundizando esto de, obviamente, la acción de salvar. Y a mí que me gusta jugar con las palabras, de dónde viene, a dónde van, eh, es interesante porque, bueno, eh, en el arameo, o sea, podríamos decir Jesús, cuando hablaba, no existía en su lenguaje la palabra salvación. No existe en el arameo esta palabra. Es algo muy posterior o que después estará en el griego o en el latín, pero que sí se hace siempre referencia a liberar o curar o sanar, ¿no? Siempre de estas situaciones, ¿no? Como bien ustedes van diciendo, liberar de un peligro, de un riesgo, ya sea cuestión de salud o peligro de, bueno, de perder la vida o cuestiones, amenazas físicas, ¿no? De un enemigo, un secuestro, una guerra, eh, en lo que la vida o la integridad de la vida corre peligro. O también esto de mantener sano y salvo, ¿no? Incluso bueno, salud viene de esta misma raíz de salvación, ¿no? Entonces ahí vamos, y justo salud también trata de tocar esto de intacto, salvo, ¿no? Tu cuerpo está sano cuando está intacto de enfermedades o malestares. Y entonces, esto nos ayuda, ahí remarqué liberar, porque nos ayuda esto a, bueno, cuando hablamos de salvación podemos pensar en salud, en estar sano, salvo, entero, libre de algún peligro, ya sea de enfermedad, de muerte, de, bueno, de perder la vida, de correr riesgos. Y el caso ideal que se nos presenta, el caso primero que se nos presenta es el de Egipto, de la esclavitud en Egipto de los israelitas, que fíjense que en el texto mismo dice, obviamente yendo a las traducciones, ¿no? A las distintas que hay, dice Dios a Moisés, yo soy el Señor y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Los liberaré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Bien, ahí nos aparece otra palabra que es de redimir, que obviamente viene de redención. Pero ya vamos a ir a esa parte. En la Biblia, Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo tenemos muchos casos, muchos ejemplos de esto de liberarse, ¿no? Por ejemplo, David cuando dice que Dios lo va a liberar de ese filisteo al que después le rompe la cabeza con una piedra, o lo libera de el peligro que corría por la persecución de Saúl, o
cuando Isaías habla de Ciro, que libera al pueblo del destierro en Babilonia, que dice: no temas, raza de Jacob, más indefenso que un gusano. Bueno, pobre, qué linda imagen que les da. Yo soy tu socorro, dice Yahvé, el Santo de Israel es el que te rescata. Eso de rescate, ¿no? De liberar, de rescatar, de redimir. Y justamente esto de la redención nos lleva a pensar en la figura del Goel, ¿no? Esta figura que tenía ciertos deberes para con familiares, para mantener la justicia, para mantener su sangre, la importancia de la descendencia, ¿no? Que por ejemplo era este familiar descendiente de un antepasado común. Remarqué familiar, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos que el Goel por excelencia para el cristiano es Jesús, este que nos rescata, que nos salva, está bueno porque sabemos que hay una relación familiar, hay algo de sangre que nos une, ¿no? Podríamos decir, o jugar con eso. Como que hay un vínculo más fuerte todavía, ¿no? Y está esto del rescate, ¿no? Rescatar la propiedad familiar que cae en manos ajenas, incluso hasta devengar la sangre de la víctima de un homicidio. Por eso también vemos a Dios muchas veces que dice que le encanta la venganza, que se va a vengar que los va a hacer sufrir porque se atrevieron a atacar a su pueblo. Ahí ya es, bien, Dios adoptando esto de Goel, ¿no? El familiar, el Padre nuestro, que nos viene a rescatar, nos devuelve a la tierra prometida, se venga de los que nos dañan, según el Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, y el Goel también era este que ejercía el levirato, que era esto de hacerse cargo de darle descendencia al familiar que no llegó a tenerla. El caso típico de Ruth y Boaz, ¿no? Recordando la historia esa. Y como decía, por excelencia, el Goel para nosotros es Jesús, este redentor que familia nuestra y nos viene a rescatar de algo. Nos libera, nos salva, nos sana, nos cura. Bueno, agarramos el Nuevo Testamento, agarramos los evangelios y vemos todas las salvaciones que hizo en el momento, ¿no? La curación de los enfermos, la liberación de los que estaban endemoniados, y hoy sabemos que esto de estar endemoniado era a veces una cuestión de una salud mental o una enfermedad que en ese momento no se sabía, como el mudo, el sordo, el epiléptico, que nosotros ahora sí sabemos que son enfermedades, o, por ejemplo, este que estaba en el cementerio desnudo, que se encadenaba, que gritaba, que estaba alterado y que estaba supuestamente poseído por legión. Que bueno, después podemos ver si es histórico, si es teológico, pero que ese texto como que puede decir o nos lleva a pensar que bueno, esa persona estaba alterada por la imposición del Imperio Romano, ¿no? Que te quitaba tus propiedades, tu ganado, tu dinero, tus familiares, eh, sacándote todo, hasta incluso la vida, si ellos lo querían. Y justamente esto, ¿no? En esta liberación también de cómo, más allá de, por ejemplo, de recuperar la salud mental, esto de la liberación, en el caso de seguir hablando de cuestiones de demonios y eso, o de posesiones,
cómo Jesús libera eso, ¿no? O sea, el control no lo pasa a tener esa entidad que se dice en el Evangelio, sino que ya lo recupera la persona misma, esta libertad, ¿no? Esto de dejar de estar esclavo o bajo el control de otro de afuera, incluso del Imperio Romano. Que bueno, ahí los judíos malinterpretaron un poco esa parte de qué es lo que venía a liberar. Incluso Jesús lo dice o lo lee desde los primeros días de su ministerio, según Lucas, ¿no? Cuando agarra el versículo de Isaías, el libro de Isaías, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos. Bien, ahí podemos pensar liberar los que están presos o cautivos de algo, y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué pasa acá? ¿Se repite libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos? ¿Qué es oprimido? ¿No? Obviamente el cautivo es el que está capturado, ¿no? El que está apresado, el que inmóvil, el que lo tienen acorralado. Y oprimido tiene mismas raíces con las palabras de exprimir, triturar, de la compresión, ¿no? Entonces, el oprimido es el que está hecho pedazos, está destrozado, está roto, como cuando vos apretás algo hasta que se rompe, se resquebraja. El oprimido es una persona resquebrajada, rota, si nos guiamos por las palabras, ¿no? Bien por las raíces. Entonces, vemos que en esto Jesús libera, redime, como el Goel, ¿no? Recupera, te sana, y también te recompone, te deja entero, ¿no? Esto, como decía Luis, de la libertad existencial o la salvación existencial. ¿Cuántas personas hoy están rotas por otras cosas? O ese matrimonio roto que estaba ahí a punto de romperse para siempre, o no, o seguir ahí en mal estado, roto, y se salvó, ¿no? Se compuso, se arregló. Qué lindo que nosotros también estamos como siendo, por así decirlo, ministerios de salvación, ¿no? Ministros de salvación, ministros de libertad. Ojo, el que redime obviamente, el que salva obviamente es Jesús. Nosotros lo que hacemos es acercar, ¿no? Es servir, ayudarlo a que con Jesús, que se encuentre con Jesús y en eso recuperar, ¿no? Sanarse, liberarse, salvarse, arreglarse, curarse, como quieran decirlo. Entonces, para ir repasando un poco, ¿de qué nos liberamos? Bueno, podemos liberarnos de temores, el miedo, como también Luis lo ha mencionado y lo dice en los salmos, ¿no? En este salmo tan lindo que hasta hay una canción, busqué al Señor y me dio una respuesta y me libra de todos mis temores, o sea, hasta psicológicamente lo podemos ir hablando, mentalmente, ¿no? De cuántas personas hoy están presas de esos temores, ese temor que no te deja ser, hacer, decir, ¿no? También que esto en Colosenses leemos, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, y los clavó en la cruz y los suprimió. Esta deuda, recuerden que se habla de deuda como término económico para decir cuando contraes, cuando estás como atado, ¿no?
con Dios o con alguien, ¿no? Vos cuando estás en una deuda, estás atado con esa persona, le debes algo. Hasta que, bueno, te liberás o pagando o solucionándose de otra manera. También en el Evangelio o en la Biblia se usa esto de liberarse del mal o del pecado en este sentido de deuda, ¿no? De acreditarla. Obviamente nuestra deuda era mucha, era impagable por nosotros mismos, necesitábamos a alguien más. ¿Quién vino? El Goel, el Redentor, a saldar esa deuda, a recuperarnos, ¿no? También en Pedro, en las cartas de Pedro, leemos, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. Otras traducciones, otras versiones bíblicas tienen otras palabras que reemplazan, ¿no? Pero me gustó esto de vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre, bueno, de Jesús, el Cordero, ¿no? Esto del Redentor. Ahí puedo retomar también lo de Luis. O sea, Luis dio el encuentro. No, no dio el encuentro, pero tiró muchas cosas que ayudan a rever esto, ¿no? A entender, a que caigan las fichas. Y como decía Luis, sí, hay muchos ricos que por ahí están apegados a lo material, hoy podríamos decir eso, ¿no? Apegado, que la vida está vacía, está perdida por otras cosas, o ponen el foco en otras cosas y la vida misma, la vida espiritual se pierde. Y me gusta, una vez lo había hablado con Negrita, capaz que ahora se acuerda cuando lo comente, habíamos estado hablando de esto de que, bueno, uno a veces piensa cómo será el más allá para nosotros, ¿no? Nosotros ya sabemos que está saldada la deuda, que, bueno, que no vamos a ir o arriba o abajo, o a un lugar pacífico y hermoso, o al fuego, al azufre derretido, a sufrir, a que nos pinchen durante la eternidad. Y me gusta mucho, lo utilizo, obviamente es mitología, pero cuando el egipcio moría, se dice que iba en este paso al más allá, se le hacía un juicio, donde había una balanza y en un plato ponía su corazón y en otro plato el enjuiciador ponía una pluma. ¿Cuándo se salvaba? Cuando la pluma pesaba más que el corazón. Obviamente se iba para el otro lado cuando su corazón pesaba más que la pluma. Entonces, me da como para pensar, ¿no? Eh, cuando cuando vos te toque irte, ¿no? Sí, obviamente el corazón lo llevas cargado de recuerdos, de memorias, de historias, de experiencias malas y buenas, ¿sí? Pero estaría bueno llevarlo liviano, ¿no? Liviano en el sentido de descargarse de todas estas cosas o de soltar estas cosas a las que nos apegamos en la vida, ¿no? Eh, cada uno lo sabrá, a qué se apega a la vida, si es que se apega a algo, si es que ese algo es un ancla, ¿no? Si eso a que lo que se apega. Eh, por eso me hizo acordar esto a lo de Luis, ¿no? Lo que decía de los ricos, ¿no? Sí, hay muchos que están apegados a eso, que su vida se basa en eso, que no tienen otra cosa y que si lo pierden, pierden todo, hasta su vida misma, ¿no? Eh, hay otros que, También, sí, Luis. también quizá, siguiendo con tu imagen, Ujú, las cosas que nos pesan, las exactamente. cosas que nos pesan, las culpas, por ejemplo, ¿no? Ujú, No son cosas materiales, pero que llevamos como pesas, como deudas. Lo que no hice con mamá antes que se muriera y no le dije y no le expresé, ¿no? claro, Que cargamos a veces
y se usa, me gusta el ejemplo que pusiste, no lo conocía, porque justamente esas cosas pesan en el corazón, ¿no? Y de eso también creo que nos libera Jesús cuando propone la reconciliación, cuando propone el perdón, cuando propone la misericordia, ¿no? Nos libera de la culpa que nos pesa. Ujú. Sí. Y hoy muchos ya hablan esto de la cuestión del ego, ¿no? Eh, sí, obviamente todos tenemos una forma de ser, una forma de pensar, pero hay veces que el ego nos juega en contra, tendríamos que entrar mucho más en psicología, ¿no? Pero por ahí en esto, ¿no? De el ego hace que yo tenga que tener la razón, o sea, la sigo peleando, sigo discutiendo, sigo peleando porque yo soy el que tiene la razón y porque no tolero, porque mi ego no me deja tolerar o reconocer que, o ponerme en esta cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Eh, en la que reconocer que estoy equivocado. Bueno, entonces, también en esto, ¿no? ¿De qué nos liberamos? O sea, y nos liberamos de nosotros mismos también. O sea, ¿de qué cosas nos tenemos que liberar? Y ahí podemos pensar, por ejemplo, en el joven que buscaba la salvación, que le pregunta y le dice, pero yo ya yo ya cumplo los mandamientos, o sea, yo estoy bien. Bueno, pero compartí lo que tenés, desapegate de eso. Y no, no puedo. Y bueno, o el que en los ejemplos de Jesús, ¿no? El que no puede mirar, el que sigue mirando atrás, el que, bueno, busca enterrar a su padre o a su madre, o que no se anima a tomar el arado y seguir y siempre ve atrás. Bueno, por ahí son citas para entrar bien en el significado, ¿no? Eh, obviamente que rendir de los últimos saludos, en los últimos honores a esa persona querida es necesario y es parte humana. Pero a veces hay que liberarnos de ciertas cosas, incluso personales, actitudes que no me ayudan, que me separan, que me enferman, que me generan conflicto, hasta conmigo mismo, ¿no? Bien, seguimos. En Pedro también, en la carta de Pedro, dice, Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa. Y sus heridas nos han sanado. Claro, pero acá estamos hablando de pecados. O sea, ¿qué sanación? También sanar espiritualmente, ¿no? Al principio, en la primera alianza, vemos más como una especie de salvación física, ¿no? Esto de sacar de la esclavitud, de devolverle a la persona, al familiar perjudicado su propiedad o darle su descendencia a mi hermano o el familiar que sea, es como más físico esa especie de salvación, liberación, curación, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, es como que es un poco más espiritual, que aún así no deja de tener la parte física, ¿no? Pero es como es un todo, ¿no? Tanto lo espiritual como lo físico. Por eso también esto de la deuda, ¿no? De la vida vacía, bien, ¿de qué nos libera Jesús? En esos textos de sanación, de curación, de salvación donde hay, ¿de qué nos libera? Y obviamente la importancia de la fe en eso, ¿no? Como decía mi viejo, como decía Héctor, esto de saber tener una esperanza. Entonces ahí es cuando Jesús dice, tu fe te ha salvado. Sí, sí, por supuesto. Jesús es el Redentor, Jesús es el canal principal, pero también tenés que poner de tu parte tu fe, tu búsqueda de eso. A veces Jesús te sale al encuentro, a veces
uno tiene que también levantarse e ir a buscarlo. Pero bueno, los designios de Dios son hermosos. A veces nos encuentran antes de salir a buscarlo. Tal vez, Perdón, le agrego, Sí. porque hay una mirada, a mí me parece que cuando hablamos de fe a veces sugerimos creer y un montón de cosas más, pero hay una definición que me parece cortita y linda donde dice es una respuesta libre y consciente al amor de Dios, ¿no? O sea, que la fe. Entonces, imagínate, como decías vos recién, el tema de tu fe te ha salvado, es porque estoy buscando esa invitación que Dios nos hace y golpeando siempre a nuestra puerta. Es como que le abro la puerta, ¿no? Es como que le permito que entre en mi vida. Me parece una imagen así. Luis. sí, yo quería decir que tal vez esto sea un proceso espiritual, un camino que tenemos que hacer. A mí me gusta mucho verme reflejado en los discípulos primeros de Jesús, ¿no? Porque los primeros discípulos de Jesús, ¿qué salvación buscaban en Jesús? ¿Qué salvación buscaban? La gente que iba en el desierto a rodear a Jesús y lo querían hacer rey para que les dé pan. ¿Qué salvación buscaban? No me cabe duda que todos de alguna manera buscaban la salvación. Pero obviamente no es la salvación que Jesús quería ofrecer. Tuvieron que hacer un camino muy largo para llegar a descubrir cuál era el corazón del mensaje de Jesús y en qué consistía esa salvación. De paso, no olvidemos que Jesús en hebreo significa Salvador. No es un detalle menor tampoco, ¿no es cierto? Así que el nombre, saben que tiene mucho que ver con la persona, con la misión, con el sentido de la vida de esa persona, ¿no? Así que no hay duda que esta palabra que estás eligiendo para que reflexionemos toca la esencia de Jesús, que es Salvador. Pero lo que muchas veces buscamos que no salve, yo a veces cuando hacemos esas cadenas de oración, caemos en la misma que quizá buscaban estos primeros discípulos sin entender demasiado, y no era lo que Jesús, porque muchas veces Jesús no vino a sanar, a ser un gran médico y ser favaloro. Jesús, las curaciones de Jesús eran signos de lo que él realmente vino a ofrecer, que era el reino. Jesús lo que predicó era el reino, y no el reino de Israel, sino el reino de Dios, ¿no? Esa es la salvación que ofrece, poder entrar al reino, cambiar de vida, que cambiemos de para poder vivir como se vive en el reino de Dios, ¿no? Pero bueno, yo viendo lo que les costó a los apóstoles que convivían con Jesús entender esto, yo me doy también este permiso para ir descubriendo de a poco lo que el Señor quiere hacer en mí o en la historia, ¿no? Tal cual. Y bueno, junto a esta reflexión, a esto de seguir pensando de qué es lo que quiere liberarme, ¿no? ¿De qué me liberó? ¿O qué quiero liberarme? ¿De qué quiero sanar? ¿Qué quiero salvarme? Que sea esto en el tema de, bien, que sea, o sea, todo eso lleve a, y ya hablamos recién, no a acercarme a Dios, sino a estar en Dios, ¿no? Hacer esa imagen primera, primitiva, primordial que teníamos de cada uno. Después sí, nacemos en una cultura, tenemos una historia, una sociedad, y tomamos decisiones personales que nos desorientan y nos llevan por caminos o nos apegan a ciertas cosas propias del libre albedrío, propias del ser humano. Pero ahora esto, ¿no? ¿A qué más me lleva? Más que, como decía, de estar sano físicamente o mentalmente. Por eso voy a poner unas preguntitas guía nomás, eh, para ir haciéndonos reflexionar sobre esto de la salvación, liberación, redención
y o sanación. ¿Qué nos quita esa vida, no? Sí, tenemos vida, vivimos, todo, pero ¿cuál es la vida también que Jesús nos da, esta vida nueva? Nos hace pensar, ¿no? Entonces, ¿qué vida estoy teniendo? ¿De qué estamos cautivos? Las preguntas se pueden modificar, incluso puede ser, ¿qué nos quita vida o cómo nos quita o cómo se nos quita la vida, ¿no? Hasta en eso puede cambiar. ¿De qué estamos cautivos y necesitamos liberarnos? ¿Por qué estamos oprimidos? ¿Por qué no de motivos, sino de qué, ¿no? ¿Por qué cosas estamos oprimidos, quebrados en pedazos, como decía esto del ejemplo de los oprimidos, aplastados, prensados? ¿Y con qué nos enfermamos? Por ahí son preguntas personales que nos dejan pensando. Yo las voy a dejar un ratito. Eh, a ver, y no es necesario, ahora que vamos a tomar la palabra todos, no es necesario que se responda a esto, ¿no? Pero es lo que aún cada uno le va apareciendo, o también de lo anterior, que es lo que va reflexionando con lo que ya venía sabiendo o creyendo en su fe, ¿no? Que justamente el tema de este año es eso, ¿no? Ir viendo temas de fe y, bueno, ir eh, puliéndolos o reforzándolos, ¿no? El micrófono es de ustedes. Gracias. Fui claro, pregunto, ¿fui claro hasta acá? ¿Hay algo que quedó ahí medio... No, vos fuiste muy claro. El problema son las preguntas. Ah, sí. No, sí, por ahí muy hondas Mm, y como que uno queda así pensando. sí, sí. Sí, a ver, y son hasta también para preguntarse uno, o sea, uno hacerse preguntas, ¿no? También, o ir reflexionando. Yo lo que primero pensaba que no podía contestar porque venía caminando Mm, y vio mucha ruido en la calle, fue justamente lo que vos sacaste después del Goel, del defensor, del abogado, del protector, el rescatador. Y para mí la salvación es eso. Y bueno, uno de las preguntas mm. últimas que pusiste, que por ahí estaría bueno volverlas a poner un rato para seguir Eso, pensándolas. eso, Paco. Sí, Sí. porque sigo sintiendo eso, que él rescató mi vida de muchos sinsentidos. Él le dio un sentido nuevo que, que sigue siendo, a pesar de los años, pasan los años y uno como que va desapegándose de otras cosas, de aquel llamado original, de aquella primera respuesta que uno dio a la fe cuando era muy chiquita, muy niña también, y, eh, pero sigue siendo nuevo, sigue siendo original, sigue siendo el mismo, transformado por muchas cosas que pasan en la vida. Y que le das sentido nuevo a las opresiones actuales, a estos quebrados. Eh, Uno puede sentirse así de un montón de formas hoy. Y puede sentir así también a la gente aplastada, quebrada, sufriente, con eh, con, bueno, de diferentes formas, ¿no? Económicas, sociales, culturales, de grupos de pertenencia, o qué sé yo, cosas que enferman.
bueno, mucho, por eso te digo que me quedé pensando en muchas cosas, Sí. pero por ahí lo más fuerte que me gustó mucho escuchar es volver a recordar el primer rescate, el primer llamado, el primer sentido de la presencia de Dios en la vida de cada uno. A ver, son preguntas, gracias Adri, son preguntas que yo me hice, ¿no? Que yo hice, que se pueden reformular y como digo, no es contestar a esto, sino pensar, saborear el café, porque también me hizo reflexionar esto, Luis, de eh, qué buscas o qué buscaban, ¿no? Y a veces uno busca, por ejemplo, doy un ejemplo, eh, busca no enfermarse o en una enfermedad busca sanarse, pero por ahí no es tanto de sanarse la enfermedad, sino de que por esa enfermedad te encerrás y no querés ayuda de nadie, por ejemplo. Y es liberarte más de una actitud que de una enfermedad que sabes que va y viene. Una gripe, una simple gripe, ¿no? Una enfermedad misma grave que te hace encerrarte en vos mismo, ¿no? Y cuando tenés un entorno que te quiere y puede ayudar. Entonces, ¿de qué estás sanando? ¿De qué te estás liberando? Yo me puse a pensar y creo que lo que me quita un poco, me quita vida a mi vida, es el pensar siempre en fantasmas del futuro, ¿no? Del futuro incierto, que por supuesto siempre el 90% de las cosas que pienso no suceden, pero bueno, pero me dan vuelta en mi cabeza. Y también el futuro incierto de nuestros hijos, complicado. Yo pienso que siempre ha sido complicado, pero bueno, uno ahora los ve desde otro lado y siempre piensa, por lo menos yo, que los chicos no sufran, que no estén con tantos sobresaltos, ¿no? Y yo personalmente creo que me enfermo por estar sobreinformada y no dejarme guiar por Jesús y decir, bueno, pase lo que pase, yo soy un granito en la arena y no voy a poder aportar nada más que mi actitud o mi comportamiento y bueno, nada más. Lo que nos toca, sea en la catequesis áulica, donde yo ya no estoy, digamos, aunque a veces visito algún aula y converso con los chicos, pero en general no, pero sí me toca hacer la catequesis, que la homilía es una catequesis también, cuando nos planteamos tener que decirle, especialmente a los adolescentes, que Jesús los salva, enseguida viene esa pregunta. Yo me hago bueno, ¿de qué los salva? Y hay una dimensión que me resulta relativamente fácil, porque es decir, bueno, la propuesta, el Maestro Jesús, la enseñanza de Jesús, los mandamientos, de que las reglas de vida que Jesús nos propone, nos salvan a la humanidad de la catástrofe, salvan de la guerra, salvan de la destrucción ecológica, salvan a la humanidad porque nos estamos autodestruyendo con otras reglas que ponen en el centro o el dinero o el ego o lo que sea. Si hay una posibilidad de vida para la humanidad, es Jesús con su enseñanza. Esto para mí me ha ayudado y me ayuda, me parece muy claro, muy evidente, en la línea de lo que el Papa dice de Laudato Si, de Fratelli Tutti,
sirve para un creyente y un no creyente, digamos. Esto es así. Para mí es una obviedad. Cada vez estoy más convencido de eso, que el mensaje del Evangelio de Jesús, si vivimos como Jesús nos propone, la humanidad se salva, digamos, ¿no? Yo eso lo tengo claro. Pero el vínculo entre que Jesús muere en la cruz y nos salva en la cruz, con mi salvación, no es tan fácil explicarlo. ¿Por qué Jesús tiene que morir en la cruz para salvarme? ¿Qué tiene que ver su muerte en la cruz con mi salvación? Eso, que sí que tiene que ver, desde luego. Ese hecho, digamos, ¿no? Y la iglesia lo afirma así, dando su vida en la cruz. Jesús nos salva de sangre redentor. Vos lo has puesto en algún texto por ahí también, ¿no es cierto? Eso es más complicado de entender. Allí hace falta, porque lo demás es como muy humano, es muy lógico que si nos amamos vamos a ser felices todos. Pero que hace 2000 años un hombre muere sangrando en la cruz y eso nos libere del pecado, ahí ya no, eso no es lógico, digamos, eso exige una fe o hay que hacer una lectura, hay que hacer una relectura de eso teológica para poder expresarlo con una narrativa que sea entendible, legible al hombre de hoy, no solamente adolescente, sino al hombre de hoy. Ahí cuando leía Quebrados en Pedazos, ¿no? Me hacía acordar al método japonés Kintsugi, ese que cuando se rompe un jarrón lo rearman y le ponen oro en las ranuras. Cuanto más valioso se pone restaurado, ¿no? O sea, creo que también acá hay un mensaje de decir, cuando estamos salvados con Dios, estamos en esta salvación, nos sentimos salvados, es como que nos revalorizamos, ¿no? Es como que no solo nos redime, sino como pasaba en la antigüedad con el leproso, lo rehabilita a vivir en esa comunidad, en esa amistad con Dios, en esa amistad con el hermano y en esa amistad con la ecología. Ya que lo nombraste, Luis, justamente eso, ¿no? Que es la raíz de, o sea, lo que está roto, la armonía del hombre con el hombre con Dios, el hombre con el ecosistema, es ahí el pecado. Bueno, esta salvación, ¿no? Este kintsugi sería de japonés, cómo revaloriza ese vínculo, cómo se aclaran, me parece, cada vez que eso va sucediendo, se va aclarando como mejor, lo vamos viendo como más claro, ¿no? Alguna vez en alguna actividad media pedagógica, cuando hablamos tenía que hacer una representación de explicar cómo es que Dios nos libera. Y bueno, pensando en las cuestiones pedagógicas, se me ocurrió hacer hacer un globo aerostático con globos inflados adentro de helio, ¿no? Y unos lastres. Y bueno, precisamente es esto, ¿no? Eso que hablaban hoy de lo que pesa en el corazón, que no nos deja avanzar, son esos lastres que sostienen abajo, en la tierra pegado, el globo aerostático. Cuando se van liberando, cada vez ese globo va subiendo más, estamos pasando las nubes, las tormentas, llegamos a ver todo más claro y vemos mucho más allá, ¿no? O sea, el que tuvo la oportunidad, yo me lo imagino nomás, pero yo no tuve la oportunidad de subir a uno, pero me imagino que se debe ver bastante más lejos y con una claridad maravillosa, ¿no? Todo esto desde ahí, desde la taza del globo aerostático, es como que el alma se eleva. Y volvemos a hablar del arriba y abajo como hablaban en la antigüedad, ¿no? Pero bueno, es real. ¿Eh? Volví a apretarla. Yo cuando hablo de salvación, siempre el tema que tiene que ver por ahí, por el tema de Jesús en la cruz, es que o nos salvamos todos juntos o nadie se salva solo, ¿no? Entonces, el tema de
de la salvación es el desprenderse y llegar a la convicción que todos somos uno, y todos somos uno solo en Dios. Y entonces cuando uno solo da la vida, la da por todos. Y por lo tanto creo que la salvación es de todos, y cada pequeña salvación que creo que tiene que ver con los desapegos personales para llegar a la convencimiento que somos una humanidad toda una, es el tema que me va salvando y va salvando. No sé si se entendió, pero hace rato que le doy vuelta a todo esto, ¿no? Gracias. Ha quedado difícil de entender la comparación del juicio según los egipcios, el corazón y la pluma. Yo esperaba que el corazón pesara más y saldría en la pluma pesará menos, pero ha sido al revés, ha sido al revés. Y mi idea es que el corazón pesa más cuanto más ama, y un corazón grande que espera uno de Dios sería el que más pesa, que más grande es, que ha aprendido a amar, que ha aprendido a amar para los demás. Pero resulta difícil de entender cuán que quisiste expresar. Claro. Es esto que después Luis lo reforzó, que un corazón desprovisto de cosas, liviano, esa era la idea, de que con un corazón liviano la pluma va a pesar más. Pero sí, como digo, podemos después darle otra mirada, ¿no? De esto. Bien, un corazón sí, cargado cuando te vas, pero ¿el corazón de qué va a estar cargado? ¿De experiencias vividas, de amor dado al otro, a la naturaleza, o de culpas, cargado de culpas, heridas, lastimaduras, maldades, cosas materiales que no te va a llevar? También podríamos preguntar eso, ¿no? ¿Por qué pesa tu corazón en la balanza? Pero Sí, por supuesto. yo con estas preguntas siento como que cada día nos pasan cosas que nos van quitando algo en nuestra vida, ¿no? Lo que le pasa, como decía, no me acuerdo el nombre de esta compañera, cuando le pasan cosas que ya a nuestros hijos, a nuestros amigos, la pérdida de un amigo, la enfermedad, el dolor de nuestros hijos, nos quita vida la culpa, ¿no? La culpa que muchas veces sentimos por cosas que podíamos haber hecho y no hicimos. Yo creo que cada día Jesús nos tira de esa soguita para salvarnos, ¿no? Porque si yo me pongo en sus manos y le pido con toda mi fuerza que me ayude, que me tire una idea, que me dé una mano para poder ayudar a ese que creo que me necesita, para que me dé una mano para que esa culpa que siento se alivie. Hay muchas cosas que nos hacen, a veces como vos pusiste, nos oprimen, nos quiebran, nos aplastan, nos hacen llorar mucho a veces.
dolor, por lo que sufren nuestros hijos por distintos motivos. Y a veces no podemos hacer nada, solo ponerlo en manos de Dios y confiar en Él, porque el que cree que Él nos va a salvar, que Él les va a tirar una mano o les va a tirar una soguita, los que creemos sabemos que sí, que Dios está todos los días de la vida nuestra, todos los días. Y yo recurro a Él cada mañana, cada día, y bueno, no, eso no me quita que no esté, que alguna vez sea soberbia, egoísta, que no me surja la envidia, cosas que son, creo que son pecados y que no, trato de que no me pase, ¿no? Pero bueno, todo el día, todos los días le estoy pidiendo que me salve. Hacia eso caminamos, ¿no? En ese camino estamos, creo, cada día. No sé, es para reflexionar mucho y seguir pensando, ¿eh? Pero bueno, yo creo que sí, que Jesús murió para salvarnos y nos sigue salvando cada día. Gracias. ¿Alguien quiere compartir algo más? Si quieren. Si alguien tiene ahí algo en el tintero para agregar. Escríbale. No, por ahí alguien lo insinuó, ella lo dijo, y creo que fue Ana, que hablaba del contexto, ¿no? Yo creo que los contextos en que vivimos también nos enferman. En mi caso personal, yo siento que la violencia, por ejemplo, que se vive en las expresiones, en los insultos, en el modo de hablar, del presidente para abajo, digamos, ¿no? Con descalificaciones. Los chicos, ¿no? Boludo por acá, boludo por allá. Contagia de alguna manera. Y la violencia que en la conducción de los vehículos contagia, ¿no? Se maneja de una manera violenta, inconsiderada, irrespetuosa. Entonces, hablo de 9 de julio Junín, Buenos Aires, como yo soy de allí, entiendo mejor los códigos, entonces no me produce tanto tensión como estas ciudades, donde realmente estoy asombrado. Pero digo, son ejemplos nada más, ¿no? Pero hay algo que puede venir de afuera. Pero me parece que también hay algo interno, ¿no? Alguien decía, un filósofo que está muy de moda, que antes, para que trabajáramos, hacía falta un capataz con un látigo en la mano. Y hoy día ese capataz lo tenemos introyectado, está dentro nuestro. Y entonces somos nosotros mismos los que nos autoexigimos y competimos y nos esforzamos y tenemos que conseguir más y más resultados y éxito y nos explotamos a nosotros mismos finalmente. Y entramos en un círculo de consumo porque tenemos que consumir y tenemos que estar a la altura, cómo no voy a tener el teléfono y cómo. Entonces ahí hay una trampa en el modo de vivir. Y yo me convenzo cada vez más que eso nos enferma. Y me convenzo cada vez más que Jesús lo que nos propone no es solamente que cumplamos algún rito, para que entonces cumpliendo un rito lleguemos a no sé dónde, sino que nos propone que vivamos de otra manera para poder ser felices aquí y en el más allá. Pero viviendo, nos propone un modo de vida. La propuesta revolucionaria de Jesús es un modo de vida que incluye, por supuesto,
un modo diferente de vivir la religión, la fe, de entender a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho eso. Nos autoenfermamos muchas veces, porque entramos en una vorágine, no paramos, corremos, vivimos corriendo, lo que dice el Papa, ¿no? Vivimos corriendo y nos lastimamos sin querer porque nos rozamos en esa rapidez en la que vivimos, ¿no? Descuidando al otro, sin mirarlo a los ojos, sin dar un abrazo. Entonces, eso para mí, a la pregunta con qué nos enfermamos, para mí es muy obvio eso, muy obvio. Pero repito, no solo viene de afuera, sino que uno, yo por lo menos, lo introyecto, ¿no? Lo asumo y tengo que liberarme de eso. ¿Te esperamos, Lili? ¿Estás escribiendo? Sí, vale. Sí, sí, sí. Sumo una cosita más nomás mientras Lili escribe, que también pensaba en la línea de lo que dijo Luis recién, como la responsabilidad que nos cabe, no solo el haber sentido que Dios nos regala un sentido a la vida. Yo siento eso, que su manera de salvarme hace tiempo, hace unos tantos años y actualmente, permanentemente ahora, fue el regalarme un sentido a la vida, y que es el Evangelio. Y la responsabilidad que nos cabe de poderlo compartir con los que vemos, con los que sentimos que, que viven sin sentido y que viven o que se sienten oprimidos, que viven realmente con su corazón oprimido, sufriente. Pero cuidando un montón el no sentirse mesías, porque eso también es un peligro muy grande con este tema de la salvación, que somos los portadores que eso ha sido también algo muy común en nuestra iglesia, sentirnos portadores de la verdad, de la salvación. Y yo siento, y lo siento permanentemente, como de otros sectores y a veces hasta especialmente no religiosos, me han regalado el feedback de este rescate, de esta liberación. Como de otros lugares Jesús se hace presente con otros nombres, con otras formas, con otros compromisos, y, pero sigue actualizando la cruz salvadora para los crucificados. Y a veces, y muchas veces, y la mayor parte de las veces, sin títulos religiosos y sin absolutamente nada de esto. Bueno, eso. Por un lado, el compromiso que nos cabe por solidaridad, el de haber sido rescatados y por lo tanto rescatar, y también estar atento a no sentirse mesías y a los mesianismos, a los nuevos mesianismos que proclaman, qué sé yo, salvaciones o pseudo salvaciones actuales, ¿no? Bien, ahí Lili compartió su reflexión. La voy a leer para los que no pueden acceder al chat. Lo que traemos de historia, las circunstancias de diversa índole en que vamos viviendo, nos ponen en un continuo tener que mirar a Jesús para advertir las distancias que cada hecho, noticia, dato estamos de él. Las preguntas ayudan a calibrar el itinerario que vamos desarrollando, lo que vamos pudiendo y lo que descuidamos. Es largo, denso y muy necesario ir ayudándonos a caer en la cuenta de qué se trata.
Sí, creo que me gustó esta pregunta que Luis hacía, ¿no? De qué necesito liberarme, salvarme. Más lo que yo quiero, ¿no? Porque sí, hay veces que caemos en yo me quiero liberar de esto, pero a lo mejor hay algo más en el fondo.